Si procrastinar fuera un deporte olímpico, ya serías campeona, ¿no? Basta de mentiras como mañana lo hago, lo anoto acá para resolverlo después o ay, no tengo tiempo para eso. Postergás proyectos, sueños, decisiones importantes y al final del día, en vez de alivio, sentís culpa, ansiedad y un nivel de estrés que ni un spa en Maldivas te lo soluciona. Procrastinar no solo es falta de organización, sino una estrategia de evitación emocional con la que tu cerebrito está intentando protegerte. ¿De qué? Te lo cuento en el episodio de hoy. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Potencia tu Salud Mental. Arrancamos la segunda temporada y yo no doy más de la emoción. Qué alegría inmensa poder estar acá, poder conectar nuevamente con ustedes y transmitir información científica y bajada bien concreta para que puedas potenciarte. La verdad que todo este tiempo transcurrido, que ha sido un mes, ha sido como ¡pua! Una bomba de un montón de cosas, lo que se viene esta temporada, lo que se viene este año para poder acompañarte y darte herramientas es un montón, así que más que bienvenido nuevamente y gracias por estar del otro lado. Arrancamos suavecito, ¿no? Hoy te cuento cómo la procrastinación puede convertirse en un hábito que te sabotea, que sabotea tus proyectos de vida y también cómo va a afectar a tu cuerpo. Pero sobre todo, y lo más importante es cómo romper con ese círculo vicioso para poder empezar a hacer, aunque sea con miedo. Y de esta manera arranco la primera sección del MAP, la M del modo ñoña activado. Cómo la procrastinación y el estrés crónico se cruzan y nos pueden jugar en contra. Bueno, la procrastinación, no sé si lo has escuchado, es un término que se habla mucho de cómo patear para adelante, dejar para después, como de alguna manera postergar, ¿sí? Y no solamente el postergar, el hecho de postergar de manera crónica y repetida, es un problema de organización, de disciplina, de hábito, sino que es un mecanismo de evitación emocional, que si se convierte justamente en un hábito puede traer graves problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros postergamos, sentimos el alivio momentáneo. Hay algo que nos pesa, hay algo que nos cuesta, hay algo que no tenemos las herramientas, los recursos, la valentía de enfrentarlo en ese momento y yo al patearlo para más tarde o para otro momento, se produce un alivio momentáneo. Pero, a largo plazo eso activa un estrés crónico porque el problema sigue ahí. La decisión que no tomaste sigue ahí. La situación que no resolviste, esa cosa que no arreglaste, esas palabras o eso que no comunicaste, sigue estando ahí. ¿Y cómo sigue estando ahí? Nuestro coquito, nuestro cerebrito, nuestra mente va haciendo una voz interna permanente de escucha y de taladro mental diciéndote esto está y no lo estás resolviendo. Entonces, la procrastinación, a mí me gusta decir esta frase que es como muy boom, no es pereza, no es que sos un vago, no es que sos una vaga, no es que estás tirado ahí y te estás rascando, no. La procrastinación no es pereza, sino que es la autoexigencia en modo bloqueo. Sí, así como escuchaste, autoexigencia en modo bloqueo. Ese freno que vos sentís no es falta de capacidad, no es falta de conocimientos, no es falta de aptitudes, sino que es el resultado de tus emociones que no están bien gestionadas y que te están jugando en contra. Entonces,
Cuando a veces vemos, no quiero adelantarme, pero cuando a veces vemos un montón, una infinidad de soluciones prácticas y de herramientas, hacer esto para dejar de procrastinar, van a servir por un momento porque van a estar trabajando sobre el hábito, es decir, sobre la cara más visible de la situación, pero no sobre lo que te está jodiendo de base, que son esas emociones no gestionadas. ¿Y por qué la procrastinación puede generar un impacto en el estrés crónico y así dañar tu salud mental? Porque hay un impacto fisiológico de esa procrastinación. Obviamente si es sostenida en el tiempo, si venís hace un montón pateando algo o no resolviéndolo o postergándolo porque te genera mayor satisfacción, entre comillas, hacerlo y decir, ay, qué alivio, lo que va a hacer, va a generar por dentro, silenciosamente, la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Este eje es un sistema hormonal que ayuda a regular la respuesta del estrés, ¿sí? Está compuesto por 3 órganos esenciales que liberan hormonas y logran mantener los niveles de hormonales en el cuerpo de manera estabilizada. Está formada por el hipotálamo, que es una estructura nerviosa que se encuentra en las profundidades de nuestro cerebro y que mantiene al organismo en un equilibrio sobre la temperatura corporal, el hambre, el estado de ánimo y muchísimas otras funciones. La segunda es la hipófisis. La hipófisis es la glándula pituitaria, que es muy pequeñita, es del tamaño de un guisante, de un porotito así chiquitita, que está ubicada en la base del cerebro debajo del hipotálamo y produce muchas hormonas esenciales que regulan las glándulas endocrinas. Y por último, la parte adrenal a través de las glándulas suprarrenales, que son como 2 esponjitas que se encuentran arriba de los riñones y que van a mantener la regulación, producción de hormonas que van a regular varias funciones corporales, entre ellas una de las que libera sobre todo en gran cantidad es el cortisol. Si este eje hipotálamo hipófiso adrenal se encuentra desregulado, hay grandes impactos en nuestra salud mental y nuestra salud física, ¿sí? Porque se empieza a desregular toda esa comunicación psiconeuroinmunoendocrinológica entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, las hormonas, el impacto que eso tiene en el sistema inmunológico y mucho más, de lo cual te he hablado en, por ejemplo, el episodio No puedo vivir sin vos, en donde hablamos del estrés y por qué el estrés es muy necesario ante la vida, pero cuando este está poco optimizado o mal optimizado, puede generar todos estos daños. Pero te voy a hacer como un repasito. Cuando la procrastinación crónica se sostiene a lo largo del tiempo, empieza a generar altos niveles elevados de cortisol, lo que genera agotamiento mental y físico. Estás todo el tiempo machacándote la cabeza. Ay, Dios mío, no he hecho esto otra vez. No, pasó una semana. Ay, yo dije que esto lo iba a resolver en enero, y ya pasó enero, ya estamos entrando en febrero. ¿Cómo puede ser posible, no? Y ese agotamiento mental que no te permite hacer otra cosa genera cansancio físico, dolores de cabeza, fatiga, ansiedad. Elevados niveles de cortisol también van a generar mayor inflamación en tu organismo, por lo cual va a impactar en la inmunidad. Acuérdate que los pensamientos son poderosos. Otro episodio que te voy a dejar de la primera temporada anotado en los links para que puedas escucharlo. Los pensamientos son muy poderosos. En función de lo que vos estás pensando, tu sistema inmunológico te escucha y activa o no las defensas. Genera mayor células proinflamatorias, lo cual genera mayor desgaste, mayor desgaste o debilitamiento del funcionamiento inmunológico. Y hay dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones. Esto se convierte en un círculo vicioso muy jodido que va a llevar a que todas estas cosas que vos estás procrastinando y que son importantes, como por ejemplo tu proyecto de vida, te lleva a sentir estrés, culpa y ansiedad. ¿Eso qué hace? Que vuelvas a evitar, ¿no? Porque es como, ay no, lo que estoy procrastinando, lo que estoy pateando para adelante es muy heavy, lo generamos como si fuese un monstruo muy grande y cada vez es más grande. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Decís, sí, me tengo que sentar a escribirle, no sé, un mail a tal persona porque no quiero trabajar más o porque me está incomodando algo del trabajo. Entonces, ¿vos qué haces? Decís, bueno, me siento a escribir y vos decís, ay, es tan duro
poder escribirle a alguien con, no sé, te voy a poner un ejemplo de aquí, con quien vengo trabajando desde hace un montón de tiempo, que no tengo mala relación, pero ya este vínculo no va más, entonces, como es tan difícil enfrentarme a esa emoción, lo que voy a hacer es decir, ay no, mejor me pongo a scrollear en las redes sociales. Ese scrolleo en las redes sociales genera un alivio, porque sí, ay, no escribí esto. Ese alivio inmediato, momentáneo, express, va a generar altos niveles de dopamina. La dopamina, acuérdate que es ese neurotransmisor que te dice, bueno, por acá vas bien, esto te está generando placer o alivio, no, no necesariamente es el placer desde el disfrute, pero genera alivio y te hace repetir una y otra vez esa situación. Esos niveles altos de dopamina van a hacer que ese placer momentáneo yo vuelva a buscarlo para no enfrentarme con lo que realmente me genera mayor desgaste o mayor consumo de energía y sobre todo mayor regulación emocional, porque me tengo que enfrentar a esas situaciones desagradables. Entonces, por eso es que esto se vuelve un patrón automático. Volvemos a procrastinar, porque si yo me tengo que enfrentar a algo difícil o duro, ya les voy a contar en la siguiente sección que cómo yo lo identifica esto que estaba procrastinando. Esto se vuelve un hábito. Si yo me tengo que enfrentar a escribir mi tesis, por ejemplo, que me pasó durante mucho tiempo. Me tengo que sentar a escribir mi tesis. ¡Ay, qué embole, qué garrón! Mucho trabajo, mucha mente, mucha cabeza. Y decís, ¡ay, no! Mejor, no sé, salgo a caminar. O mejor, miro un capítulo más de la serie. Eso me genera alivio momentáneo, no me enfrento a esto porque tengo temor de fracasar, porque siento que no estoy apta para esta situación. Entonces, ese alivio momentáneo genera altos niveles de dopamina y vos crees que la cosa va por ahí. Pero en realidad, cada vez ese monstruo que estás postergando se hace más y más y más grande por esos niveles de dopamina. Y acá es donde entra en juego la autoexigencia que te decía hace un ratito, que la procrastinación no es pereza, sino que es la autoexigencia en modo bloqueo. Porque detrás pueden pasarnos un montón de emociones, pero todas se nuclean en una sola, que es el miedo. El miedo al fracaso y el perfeccionismo son motores de la procrastinación. Y ese perfeccionismo, esa procrastinación son las amigas brujas de la autoexigencia. Cada vez necesitamos más, cada vez queremos hacerlo más perfecto y sentimos que no estamos listas para esto. Entonces, en realidad, lo que nos falta no es tiempo, sino lo que falta es enfrentar el miedo a fallar o a ser juzgadas. Y con esta frase, con este último parrafito, vamos a pasar a la segunda sección del MAP, la A de algunas reflexiones al respecto. Si habré procrastinado cosas en mi vida, un montón, muchísimas. Entre ellas, y una de las últimas que procrastiné, es este podcast. Este podcast lo procrastiné por 3 años y medio, casi 4 años, y después pensaba por qué, ¿no? Este micrófono que tengo actualmente es un micrófono que me regaló Martín, mi marido, para mi cumpleaños del 2021. Porque yo en el 2021 iba a lanzar mi podcast. Era como, ya había hecho un curso, me había comprado un curso de Angie Sammartino, de Crea tu propio podcast. Había hecho un montón de cosas, había investigado, había hecho estudio de mercado, qué es lo que se hacía, cómo se subía, etcétera, etcétera. Y la Jessie terminó sacando su podcast a finales del 2024. 3 años y medio, casi 4 de mi cumpleaños. Entonces yo dije, wow, postergué durante 3 años este podcast. ¿Por qué? Si tenía todos los conocimientos. Y en realidad la respuesta era porque tenía miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la crítica. ¿Y si no le gusto a nadie? Miedo al síndrome de la impostora o de enfrentarme con esto. ¿Quién soy yo para hablar de psiconeuroinmunoendocrinología? ¿Quién soy yo para hablar con ciencia y con humor? ¿Quién soy para transmitir esto? ¿No? Ese como siempre te falta más, siempre necesitas más cosas. Y sobre todo el miedo a la exposición. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si digo algo que no va? Si me equivoco de los circuitos hormonales o los neurotransmisores y un montón de cosas tan técnicas desde la parte PINE. ¿Qué pasa si digo algo que no cae bien al que está del otro lado? Entonces,
Todo esto que cuando uno empieza a encontrar la base de estas situaciones, de por qué procrastinamos, y empieza a trabajarlas, obviamente que las cosas salen a flote y uno puede seguir el rumbo de su trayecto, el camino de su barquito y levantar anclas. Porque durante mucho tiempo yo me convencía de, bueno, que todavía no era el momento, que necesitaba más preparación, que necesitaba otros instrumentos, otro escenario, otro curso más, que necesitaba, no sé, saber cómo posicionar el SEO de Google y un montón de otras cosas. Y hoy en día, obviamente, tengo otro escenario porque decidí hacer este podcast con video podcast y porque me gusta la chuchería. Pero el micrófono es el mismo, ¿no? En su momento, en el 2021, este micrófono era uno de los wow. Hoy se recomiendan un montón más. Y sin embargo lo hice, ¿no? Entonces, volvemos a este punto en donde incluso yo, que soy experta en hábitos y en optimización del estrés, pero acá vamos a hablar acerca de los hábitos en sí. Yo tenía todo, tenía sistematizado, tenía los conocimientos, tenía los instrumentos, tenía absolutamente todo. ¿Por qué no lo hacía? Porque de base estaba el miedo y eso era lo que me estaba frenando, ¿sí? La procrastinación era mi forma de evitar sentirlo, de sentir miedo de lanzarme, de sentir miedo de que aparezcan las críticas, de sentir miedo de equivocarme, de sentir miedo de fracasar y de que no pegue onda este podcast. Por suerte me he encontrado con todo un mundo completamente diferente, ¿no? Y en el momento en el que yo decidí hacerlo, no fue un momento en el que todos estos miedos estaban trabajados y elaborados. Obviamente que estaban identificados y obviamente que empecé a confrontarlos. ¿Confrontarlos de qué manera? Confrontarlos en el punto de decir, a ver, generemos un pensamiento alternativo, que es una técnica bastante linda para trabajar, y este pensamiento alternativo era miedo, por ejemplo, en este del síndrome de la impostora. ¿Quién soy yo para hablar de esto? Y yo soy una psicóloga que desde el 2015, hace 10 años, viene especializándose en psiconeuroinmunoendocrinología. Soy una psicóloga que tiene un magíster en psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad de Favaloro. Soy una psicóloga que ha hecho 3 investigaciones acerca de esta perspectiva, ¿no? Entonces decir, bueno, empezar a trabajar el pensamiento alternativo, una técnica que les voy a enseñar en mi próximo taller, era muy importante. El empezar a validar emocionalmente, che, está bien que sientas miedo, porque es la primera vez que vas a hacer algo, es la primera vez que te vas a lanzar, es la primera vez que vas a incursionar en una nueva plataforma, y el miedo en sí es una emoción que nos protege, ¿sí? El miedo es una emoción que nos protege ante algo desconocido. Sin embargo, cuando el miedo se transforma, es demasiado elevado, está en niveles estratosféricos, ese miedo puede paralizarte. Y ahí es donde empezamos a procrastinar, como te decía al inicio de todo este episodio, procrastinás sueños, procrastinás ideas, procrastinás proyectos, procrastinás decisiones importantes. Y eso es lo que va generando a la base el estrés crónico. Entonces, cuando te decía recién que cuando yo me lancé con este podcast no era que no tenía miedo, al contrario, sí, había miedo, pero yo no esperé a que estuviese todo listo. En el momento decidí hacerlo igual. No era cuando estaba más lista, sino cuando entendí que las acciones generan claridad y no al revés. Trabajado la base emocional y esa evitación emocional que yo estaba haciendo, empecé a trabajar en las acciones. Y en vez de seguir esperando, me propuse empezar con lo que tenía. Y obviamente que para eso hay que tener valentía. Y con esto quiero dar paso a la tercera sección de este episodio, la P de el potenciador. Qué difícil decirte un potenciador sin caer en lo típico que está en la superficie, ¿no? En la base, en las tecniquitas que todo el mundo recomienda, que son ciertas y que yo las trabajo y las enseño también, pero que no es lo único. No es lo único porque, como te dije y te vengo repitiendo a lo largo del episodio, hay que trabajar en las bases, hay que trabajar en esa evitación emocional
que te genera avanzar en función de este proyecto. Y trabajar en las bases lo vamos a ver en el taller en vivo que voy a dar el sábado 15 de febrero, ahora nomás, en 2 semanitas, a las 10 de la mañana, un taller en vivo que se llama Tierra a la Vista, una oportunidad para dejar de procrastinar. Ahí vamos a trabajar las bases, vamos a trabajar en cómo enfrentar esta evitación, cómo reconocer qué tipo de procrastinadora sos, cuál es la emoción que estás tratando de evitar, cómo trabajar el pensamiento alternativo, esta técnica de la que te hablé inicialmente. Pero no quiero cerrar este episodio sin decirte algo al menos, ¿no? Entonces, dentro de esta sección potenciadora, vamos a trabajar un poco sobre esta superficie tomando el concepto del MAP, que es el concepto que rige cada uno de los episodios y que rige muchas de las cosas que yo enseño en cada uno de mis servicios. Entonces, vamos a apelar al MAP, el mínimo alcanzable posible. Entonces, pensá en ese proyecto o en esa meta que vos estás postergando, ¿sí? Anota cuál es ese proyecto, cuál es esa meta. Y definí una acción mínima que puedas hacer hoy, Por ejemplo, quiero escribir un libro, es lo que vengo postergando hace un montón, entonces hoy voy a escribir una oración. Hoy voy a escribir el posible índice de ese libro, ¿sí? Si querés empezar un emprendimiento, bueno, hoy voy a buscar una idea y se la voy a contar a otra persona. Estas acciones que desglosamos de un proyecto grande que tenemos, que estamos postergando por una evitación emocional, va a hacer que puedas ir arrancando y sobre todo animándote a enfrentar esa emoción. Miedo, culpa, negación, enojo, porque vayas a saber desde dónde viene todo esto. Bueno, lo descubriremos en el taller. Y sobre todo, anótate en una frase, en un post-it, en el celular, anótalo en un papel que lo pegues en la heladera, no importa dónde lo querés anotar, pero anótalo en un lugar donde lo puedas ver. No esperes a estar lista, hacelo con miedo igual, porque la única manera de enfrentar el miedo es mirándolo a la cara y decirle, che, dame la mano que nos vamos a recorrer el mundo, ¿sí? Y si sentís que la procrastinación frena tus proyectos de vida, Tierra a la Vista es el taller que voy a estar dando en vivo y donde vamos a trabajar esto en profundidad. Pero eso te cuento más detalles en el cierre de este episodio. Solo espero que dejes de procrastinar, que enfrentes tus miedos y que puedas conquistar cada uno de los destinos que quieras. Acordate que la procrastinación no es joda, es silenciosa, pero la guacha, esta bruja amiga de la autoexigencia, va topándose con el estrés crónico y puede dañar tu salud. Y no es lo que queremos, por lo menos no desde este podcast, desde esta psicóloga potenciadora que te dice deja de procrastinar y decir tierra a la vista. Bueno, voy a cerrar este episodio más allá de invitarte nuevamente al taller, diciéndote que estoy chocha, estoy feliz, me encanta hacer esto, disfruto mucho comunicar, la paso súper bien, está renovado mi escritorio, renovado porque el cartelito de Jeb tiene otro color, porque renové las plantitas de El Cerebrito y su hijo, que me encanta. Bueno, así que estoy muy muy feliz y muy contenta también de que vos estés ahí del otro lado. Sabes que me encanta leer tus comentarios, tus devoluciones, si querés que traigamos temas, bueno, lo que sea, estoy muy abierta a escucharte. Y si querés que desarmemos juntas tus bloqueos internos que te mantienen en pausa, el taller Tierra a la Vista, una oportunidad para dejar de procrastinar, va a ser en vivo el sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana Argentina. Tiene una duración estimada entre 2 y 3 horas, 2 horas y media y 3 horas. Hay un espacio en vivo para preguntas y respuestas súper abierto. Tenés acceso al material, hay material extra, workbook para que sigas trabajando en esos proyectos. Hay también acceso a todo el material y la grabación para que lo puedas ver
durante 3 meses e incluso preguntas que quieras hacerme o dudas que quieras ir haciéndome, por correo también durante esos 3 meses. Y si estás escuchando por alguna razón este episodio en algún otro momento, quédate tranquilo que también vas a poder acceder a la grabación y a todo el material, porque va a ser un taller que va a seguir circulando dentro de los servicios de Potenciate con Jep, que soy yo, Jessica Estaleya, psicóloga. Ha sido un gusto, un placer que estés ahí del otro lado. Muchas gracias por eso y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Chau, chau. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí y al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestaleya.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. ¡Hasta pronto!